María, que se convirtió de nuevo en huracán, sigue alejándose de la costa sureste estadounidense. El ciclón deja al menos 16 víctimas mortales en Puerto Rico. La mitad de su población aún no tiene agua potable. El ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble, dejará su cargo para asumir la presidencia del Parlamento alemán. Su candidatura aún deberá ser ratificada por el Bundestag, pero todo apunta a que contará con la mayoría necesaria. Con su designación, la canciller Angela Merkel no solo coloca a un veterano de su partido al frente del Parlamento, sino que abre la posibilidad a que la cartera del Ministerio de Finanzas sea ocupada por otro partido. Algo que, tras los resultados de los comicios generales el pasado domingo, probablemente le ayude a Merkel a negociar una nueva coalición tripartita con liberales y verdes que le permita seguir gobernando. En fútbol se completó la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones. El Paris Saint-Germain goleó 3-0 al Bayern de Múnich con goles de Alves, Cavani y Neymar. Y en otro de los partidos, el Barcelona, que sigue sumando de a 3, derrotó de manera ajustada por 1-0 al Sporting de Lisboa en la capital portuguesa. Y el carismático fundador de la revista Playboy, Hugh Hefner, falleció en su casa de Los Ángeles a los 91 años, con una mezcla de desnudos femeninos, entrevistas, humor con contenido sexual y consejos para relacionarse con el sexo opuesto. Playboy se convirtió en una marca global. Nacido en Chicago en 1926, Hefner fundó la icónica publicación en el 53 después de que los directivos de la revista Esquire le negaran un aumento de $5 en su sueldo. Es hora de la economía en DW. Les saluda Javier Arguedas. Bienvenidos. En Ottawa, la capital de Canadá, concluyó este miércoles la tercera ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Tras 5 días de intensas reuniones, el secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, el representante de Comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, y la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, anunciaron un importante acuerdo sobre pequeñas y medianas empresas. Se trata del primer capítulo que los negociadores cierran tras el inicio de las conversaciones el pasado agosto. Además, se avanzó mucho, aparentemente, en otros temas como el de la competencia. No obstante, los tres reconocieron que los asuntos más conflictivos aún están por llegar. El representante de Estados Unidos recordó además que para su país el objetivo de la renegociación del TLCAN, como se le conoce en español, o NAFTA por sus siglas en inglés, es reducir el déficit con sus socios. Y precisamente para reducir también el déficit es que Donald Trump acaba de revelar los primeros detalles de su reforma fiscal. Se trata del que quizás sea el proyecto más ambicioso de su plan económico. La reforma tributaria prevé reducir considerablemente los impuestos, pero no para todos. Vamos a ver el detalle de algunos de esos cambios más importantes que tendría esta nueva ley impositiva. El impuesto a las sociedades se reduciría del 35% al ahora 20%, mientras que el impuesto sobre negocios bajaría del 39.6% al 25%. El impuesto sobre la renta bajaría del mismo monto al ahora 35%, y lo que sube es el impuesto mínimo del 10 al 12%. Todos estos cambios, por supuesto, tienen consecuencias. Muchos ven con preocupación el plan fiscal de Trump, porque mientras el mandatario asegura que es crucial para impulsar el crecimiento económico del país, los críticos de la reforma temen que solo beneficia a los sectores que de todas formas ya gozan de grandes privilegios. Lauren Copsey abrió su tienda de venta y reparación de bicicletas en Washington hace 5 años. El negocio marchó tan bien que contrató a 5 empleados. Pero pese al éxito, la empresa no gana suficiente dinero para beneficiarse de la reforma tributaria que propone Trump.
Las pequeñas y medianas empresas no se beneficiarán de todo esto. Esa es al menos mi lectura. Los negocios más grandes serán los que sacarán provecho de las desgravaciones fiscales y de la baja tasa impositiva. No creo que llegue a tocar a las personas que tienen negocios pequeños. ¿Quién pagaría menos impuestos? Médicos, gente de la banca de inversiones y empresas con altos beneficios. Es más, también se recortaría el impuesto sobre la renta corporativa, favorecido por republicanos convencidos de que el derrame es la fórmula para que la economía crezca. Y van más allá. Estamos discutiendo otras reformas tributarias que son importantes, más deducción de gastos, simplificar el código tributario y los pagos para que no tengan que contratar contadores. Estos son beneficios que ayudarán a las pequeñas y grandes empresas. Pero en lo que a Lauren concierne, estos recortes sí son importantes, pues reducir los costos para las grandes empresas inevitablemente aumenta la competencia para negocios como el suyo. Los márgenes de las pequeñas empresas son muy estrechos. No ganamos grandes cantidades. Todos queremos vivir de forma decente. Pero pienso que debería haber una carga tributaria mayor para quienes consiguen ganancias descomunales. La reforma republicana cambiaría radicalmente la ley tributaria, pero haría poco por la tienda de bicicletas de Lauren. Y por supuesto, cuando se presenta un proyecto de esta magnitud, los mercados financieros están al tanto y también lo está nuestro corresponsal financiero, José Luis de Haro, quien nos acompaña desde la Bolsa de Nueva York. José Luis, un gusto saludarte, muy buenas noches. Bueno, Trump ha dicho claramente que esta reforma fiscal va a ayudar a las empresas, pero también a los ciudadanos. ¿Es cierto esto? En un principio sí, Javier, si atendemos a esa rebaja de 15 puntos básicos en el impuesto de sociedades y la simplificación de los tramos del impuesto sobre la renta. En lo que a las compañías se refiere, la tasa impositiva queda por debajo de la media del 22,5% de los países industrializados, lo que supone un incentivo importante, pese a que muchas de ellas ya reducen su factura impositiva gracias a las lagunas que se eliminarán bajo el plan presentado este miércoles. En el caso de los ciudadanos, es cierto que el tramo más bajo, el del 12%, queda 2 puntos por encima del actual, pero esto se compensaría duplicando las deducciones para individuos y familias, así como incrementando los créditos fiscales por hijo. Esto hasta ahora entonces sonaría bien. Ahora Wall Street, lo sabemos, esperaba con ansias esta revelación, si se quiere. ¿Está contento el mundo financiero con lo que ha escuchado hoy? No del todo, porque todavía quedan muchas incógnitas por resolver, Javier, aunque la reacción inicial ha sido buena. Por ejemplo, se habla de un incentivo a la repatriación de beneficios efectivos de las multinacionales como receta para incrementar los ingresos del fisco estadounidense, pero no se ofrece tampoco una tasa concreta. Tampoco se habla del coste total de esta reforma y qué efecto tendrá en el déficit. De momento, los senadores republicanos sientan el terreno para acomodar una rebaja impositiva por valor de 1,5 billones con B de dólares durante la próxima década, y la administración Trump considera que este agujero se va a compensar con un mayor crecimiento económico, pero esto, Javier, todavía está por ver. Y efectivamente lo seguiremos muy de cerca con vos. Muchísimas gracias, José Luis de Haro, en Nueva York. Bueno, y mientras bajan los impuestos, suben los aranceles, porque al mismo tiempo Estados Unidos ha dado un duro golpe a la que es una de las empresas más emblemáticas de Canadá. Bombardier tendrá que pagar hasta 220% más para exportar a Estados Unidos su avión más reciente, el C-Series. El gobierno de Donald Trump dice que impone el arancel para castigar los apoyos financieros que Bombardier ha recibido del gobierno canadiense. Este avión canadiense costará 3 veces más en Estados Unidos si el gobierno de ese país logra su objetivo. Bombardier califica la tarifa punitiva como absurda. Las acciones estadounidenses están diseñadas para echarlos del mercado del país, afirman. Tampoco el gobierno canadiense aprueba la medida. Obviamente estamos decepcionados por la decisión y continuaremos trabajando por el empleo de calidad en Canadá. La disputa comercial es por 75 aviones de la serie C de Bombardier vendidos a la aerolínea Delta. Boeing acusa a los canadienses de vender los aviones por debajo de su costo de producción gracias a los subsidios por 2.700 millones de euros que recibió del gobierno canadiense. Bombardier lo niega. Los canadienses construyeron incluso algunas piezas para la serie C en Europa. Bombardier construye el fuselaje y las alas en Belfast, Irlanda del Norte. Allí tiene una planta con más de 4.000 empleados.
pero sus trabajos podrían correr peligro pronto. Por eso el gobierno británico ha hecho una petición a Boeing. Boeing es un socio importante del Reino Unido en materia de defensa y fue uno de los grandes beneficiados de la última revisión de defensa, así que este no es el tipo de conducta que esperamos de un viejo aliado y se lo hemos dejado muy claro a Boeing cuando... Bien, y precisamente Bombardier es una de las compañías más importantes también en la construcción de trenes y en ese sector aquí en Europa se ha dado un enorme movimiento. Alstom y Siemens han anunciado la fusión de sus divisiones de trenes y con ello crearán un gigante ferroviario europeo con Alstom de Francia y Siemens de Alemania. Las dos compañías han sido archirrivales históricos en este campo, pero su unión es, según dicen, necesaria para subsistir. Y es fácil ver por qué. Hay una creciente presión proveniente de varios países y sobre todo de China. La fusión planeada por Siemens y Alstom va a crear un nuevo gigante europeo del ferrocarril. Si se formaliza, los trenes alemanes ICE y los franceses TGV saldrían de las mismas fábricas. Siemens está dispuesta a aportar toda su división de trenes a cambio del 50% de la compañía que resulte de la operación. Esta fusión significa que el espíritu europeo sigue vivo. Dos empresas europeas potentes liderarán la industria del transporte, uniendo sus fuerzas y colaborando de forma significativa. Y este es un poderoso mensaje. La nueva compañía no solo fabricará trenes, sino también componentes digitales como los sistemas de gestión de vías, lo que podría significar una ventaja sobre sus competidores chinos. La necesidad de conocimientos digitales y de software es enorme, y la combinación de estas dos compañías creará un líder indiscutible en ese terreno en particular. Los trabajadores obtuvieron para sus empleos un blindaje de 4 años y apoyarán la fusión. Y ahora tienen que lograr, y esto es un reto para Siemens y la nueva empresa, la creación de nuevas áreas de negocio con las que aseguren los empleos más allá de estos 4 años. Una tarea nada fácil. La compañía se comprometió a recortar a largo plazo solo puestos en la administración. Después de todo, la nueva empresa pretende reducir sus costos en 500 millones de euros. Aunque antes, las autoridades antimonopolio europeas deberán aprobar la fusión. Seguimos con más actualidad corporativa. La aerolínea de bajo costo irlandesa Ryanair anunció que ya no está interesada en adquirir la aerolínea nacional de Italia, Alitalia, que se encuentra prácticamente en la quiebra. Ryanair retiró su oferta mientras lucha con una escasez de pilotos. La compañía había cancelado ya cientos de vuelos y había anunciado que iba a eliminar otros 18,000. En total serían 34 las rutas que retirará de su plan de vuelo de noviembre a marzo, dejando sin conexiones a cientos de miles de pasajeros. Ryanair dice que la causa del problema es un nuevo sistema de itinerarios que obligó a demasiados pilotos a tomarse sus vacaciones anuales al mismo tiempo, lo que llevó a la escasez actual. Y antes de irnos, cuando fue creado Twitter, saltó a la fama por su famosa limitación de 140 caracteres que ha causado tantos dolores de cabeza a quienes tratan de no pasarse del límite. Pero ahora la red social parece haber escuchado a los millones de usuarios que tienen un poco más que decir. Está estudiando duplicar el límite de caracteres a 280. Pronto podríamos entonces leer más de la comunidad tuitera, desde blogueros de moda hasta, y no me diga que usted no lo estaba pensando, ni más ni menos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Así llegamos al final de esta edición de Economía, no sin antes recordarles que estamos también en Internet, en las redes sociales y en dw.co. Hasta la próxima, que la pasen muy bien. Hey everyone, my name is Melek Baygün, better known as Melly.